Hey, ¿qué pasa, gente? Yo soy Jay y esto es Juve de YouTube. ¿Qué tal estamos, compañeros? Aquí estamos un día más, en este caso una madrugada muy importante porque traemos una cosita que os va a flipar. Y es que ha vuelto Time Break, Time and Space. Para el que no lo sepa, era el juego online que había de Dragon Ball, ¿vale? De Dragon Ball Online, que sacaron como el Dragon Ball Online, pero para Android e iOS. Y en este caso, aquí en exclusiva en el canal, os vamos a traer lo que sería las primeras imágenes de lo que va a ser el juego. Y va a ser la bomba. O sea, ya os lo voy anticipando que va a ser la leche. Así que nada, vamos a darle candela y os voy enseñando algunas cositas, porque telita lo que se viene encima. O sea, muy, muy guapo. Vamos a verlo porque hace poquito salió la noticia y han abierto el Discord de ellos que dejaremos en el cajón de descripción. Y estamos ahí a ver si nos dejan testearlo. Pero bueno, no quiero enrollarme mucho más, quiero que lo veáis. Pero antes, recordad que podéis seguirme en Instagram, Twitter y Facebook y que dejaré el botón de Super Thanks por si queréis colaborar económicamente con el canal. Y ahora sí que os voy a dejar lo que sería los vídeos, os voy a poner los vídeos y a ver si os mola. ¿Vale? Pues tenemos muchas, muchas ganitas de verlo, de probarlo. Vamos a ver si se nos oye. No quiero enrollarme mucho más, quiero que lo veáis. Y le damos candelita. A ver, a ver. Un segundito, ya sé que es tarde, ya sé que aquí en España es más tarde, pero es que hemos tenido tiempo de hacerlo en otro momento. Así que bueno, vamos a darle caña. Vamos a ver. ¿Qué os lo pongo? Vamos a ir analizando poquito a poco. Yo no sé qué volumen tendrá los vídeos, porque la verdad es que no lo he probado. Ahora mismo lo vemos. A ver, a ver, a ver. Si se nos oye bien. Perfecto, se nos oye perfecta. Bueno, pues nada, pues vamos a darle candela. Vamos a ver, porque tenemos 4 vídeos que nos han sacado en el Discord y la verdad es que bastante, bastante guapos. Ahí tenemos el primero, o sea, yo no sé si, porque no sé si le han metido sonido, si le han metido sonido, pero fijaos, atentos, porque la estética es la misma, es el mismo juego que sacaron hace unos cuantos años, no recuerdo cuándo lo sacaron exactamente. Pero tenemos Quest, por lo que veo de momento está en inglés, yo no sé si lo sacan en otros idiomas, pero bueno, estamos acostumbrados a jugarlo en japonés o en coreano, así que bueno. Fijaos que tenemos a Trunks del viajero del tiempo y tenemos ahí nuestro personaje con nuestro sistema, nuestro inventario. La verdad es que los gráficos están bastante guay. Y luego tenemos skills. Entiendo que nos irán metiendo skills igual que el árbol de habilidades que tenemos en Dragon Ball Online. Pero bueno, la estética me gusta un montón. Ya era hora de que algún fan sacara el juego porque no sé si es de un fan o de los propios japoneses. Necesito que es de algún fan. Así que bueno, fijaos, el sistema de combate está muy guapo. Tenemos una barra de skills para que la podemos ver aquí abajo. Y bueno, pues fijaros que es, vamos, prácticamente Dragon Ball Online, solo que con unos gráficos mejorados. Esa ciudad yo no la conozco en el juego, la tiene muy muy buena pinta. Vamos a ver qué más nos enseña. Lo que no sé es si tiene no tiene sonido los vídeos. Esto ya es otra cosita. Vamos a ver. ¿Se oyen los vídeos? ¿No se oyen los vídeos? No, no tiene audio. Vale, no tiene audio. Solo que estoy aquí. Bueno, si no le metemos el audio después. Por lo menos este vídeo no tiene audio. Que yo sepa. Bueno, la verdad es que muy muy bajo. Luego tenemos otro vídeo. A ver, ¿qué pasa? Sería bueno que baje un poco el sonido para poder hacer está muy alto. Vale, o sea, así se oye el vídeo. Espera. Ahora sí. Vale, por lo que íbamos diciendo, fijaos que tiene sistema de quest. O sea, estamos viendo lo que es el tráiler del propio juego, en el que... ¿Ahora se oye mejor? Gandhi, ¿se me oye mejor? Pues como decíamos, este juego va a ser igual que el Dragon Ball Online. José Salazar, es Time and Space. Sería el Dragon Ball Online que sacaron, en este caso, para Android e iOS. A ver, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Ahora decirme si se oye bien, si se me oye bien. Fijaos, es que es la bomba, o sea, es un juegazo. O sea, mucha gente está diciendo, oye, yo tengo ganas de probar el Dragon Ball Online, no lo pueden sacar para móvil, no tengo tiempo para jugar en casa. Sí señor, hace unos cuantos años lo sacaron y lo han vuelto a sacar. En este caso es un fan, entiendo que es un fan. Muchas gracias, Gandhi, por la ayuda. Pues eso, y fijaos, tenemos sistema de quest, tenemos skills. ¿No se ven bien las skills? Yo creo que es por el panelcito este que tengo aquí puesto. Vamos a ver. Si se ve ahora, ¿se ve ahora mejor? Vamos a ver si se ve un poquito mejor. No, no se ve. Bueno, da igual, no pasa nada.
Pero bueno, haceros una idea, fijaos, tenemos una... además es que tiene modo historia, que es como el Dragon Ball Online. O sea, tiene lo que es la historia de viajes en el tiempo y eso está muy, muy bien. Tengo más vídeos, tengo más vídeos. Nos han enseñado 4 en total. Nos han enseñado 4. Pero bueno, iremos viéndolos todos. ¿Qué más? ¿Qué más nos han enseñado? Bueno, este sería el trailer de lo que es la primera misión. Entiendo que es con la que empiezas, ¿vale? Ya os digo que va a salir para Android e iOS. O sea, ya salió en su momento para Android e iOS. Y si sale hace tiempo, entiendo que la mayoría de los móviles lo podréis probar. Vamos a ver. Yo tenía ganas de probarlo cuando salió solo en beta, ¿vale? Y por lo visto ahora va a ser para todo el mundo, así que mucho mejor. Bueno, este sería lo que es la entrega de las misiones, como estáis viendo. O sea, es muy básico, es como el Dragon Ball Online, o sea, muy sencillito. Fijaos que tenemos ahí a Trunks. Y mira, estos son personajes, entiendo que son personajes que vas a ir consiguiendo. Lo que no sé si se podrán utilizar durante el juego. Espera, no. ¿Qué server es José Salazar? No es un server. Hace unos años sacaron Dragon Ball Online, por decirlo así, para Android e iOS. Sacaron este juego para Android e iOS, ¿vale? Ahora lo que han hecho ha sido resucitarlo, por decirlo así. O sea, se llama Time and Space, ¿vale? Vamos a ver otro vídeo de ellos. Vamos a ver. Ahí tenemos está muy, muy guapo. Yo ya lo tenía muchas ganas de no tenemos razas. Hay una diferencia. Ya estamos viendo currados. Y luego vamos a ver más cositas, porque fijaos aquí tenemos otra parte de testeo de los combates que está muy chulo. ¿Vale? Si os fijáis, es bastante intuitivo. Vamos, es como el Dragon Ball Online, es básicamente lo mismo. Pero vamos, que está muy muy bien. Ahí lo habéis visto, ¿no? O sea, este vídeo es bastante corto. Y ahora vamos a ver lo que serían las razas, el editor de personajes. Si estás hablando, no se te oye nada. La música de fondo está altísima. No me digas, se me oye muy alto. ¿Ahora se me oye mejor? ¿Se ha vuelto a subir? Bueno, entiendo que ahora sí me oís mejor, ¿no? Es que ya sabéis que esto es lo que tiene. Los directillos. Bueno, aquí me estaréis escuchando mucho mejor, entiendo. Bueno, aquí estamos viendo lo que es el sistema de combates. Como decía, tenemos varias razas a diferenciar. Ahora vamos a ver lo que sería el sistema de creación de personajes. Aquí se me oye bien, ¿verdad? Vale, atentos. Aquí tenemos el editor de personajes. Fijaos en las razas. Tenemos la Saiyan, lo cual es una triunfada que podamos editar un Saiyan aparte. Ya de primera somos Saiyan. Muchas gracias, Akak. Fijaos que además tenemos dos géneros, está muy bien, pero es que las apariencias son brutales. Así en Dragon Ball Online nos gustaban, aquí están súper curadas. Se parece un poquito entre mezcla Xenoverse y a lo que sería Dragon Ball Online. La APK, pues a ver, Gandhi, de momento no está, no es oficial, o sea, es decir,
Es la primera noticia que sale de este juego tras 4 o 5 años desde que salió, si no recuerdo mal. ¿Vale? Pero de momento no está en APK, estamos esperando a ver si se puede catar. Nosotros ya lo estamos pidiendo. O sea, ya estamos hablando con ellos para ver si nos dejan testearlo. Tenemos muchas ganas de probarlo. Pero vamos, que es que el editor de personajes me encanta. O sea, ya me gustaba en su momento este juego y ahora mismo me tiene loco. No sé si tenéis alguna duda, pero vamos, es bastante sencillito. O sea, es un Dragon Ball Online para Android e iOS. Ya digo que salió hace unos cuantos años. Salió hace unos 4 o 5 años. Bah, las razas, las Majin, por ejemplo, están muy curradas, ¿eh? O sea, a mí cuando lo he visto me ha dejado loco. Yo tenía ganas de jugarlo, pero ¿qué ocurre? Pues claro, que como todo, pues se canceló. Fue un proyecto que fue cancelado en su momento. Ahora, por suerte, un fan ha cogido y ha dicho, me cago en la leche, lo voy a meter aquí. Y le damos candela. Y se agradece, se agradece. Fijaos que es que mola un puñado. O sea, la raza namekiana y fijaos en Senron, la invocación del dragón. Flipante. Vamos a ver. O sea, vosotros fijaos en los gráficos que tiene. Es que es como el Dragon Ball Online, pero con gráficos actualizados. Y es que el Senron, o sea, vamos a tener deseos, vamos a tener quest, aparte de bastante amplio. Ya tenemos por seguro una cosa, hay una cosa que es segura, y es que si lo ha sacado un fan, ¿vale? Si no lo ha sacado oficialmente Bandai, o quien puñetas lo fuera a sacar en su momento, que no me acuerdo, pues en este caso sabemos que va a durar. Entonces este tipo sería DBO2. Efectivamente, como dice KKKak, es el Dragon Ball Online de toda la vida, pero un 2.0 por decirlo así, tampoco 2.0, pero parecido, y que va a salir para Android e iOS. O sea, chulísimo. Y la apariencia de Trunks y todo, es que no sé, le ha metido un cel shading que está muy guapo. Ya os digo que en su momento salió y fue una lástima que no llegara a buen puerto, pero ahora mismo ya estamos hablando de que sí va a ser así. O sea, ya tener por seguro que va a ser oficial, que va a salir el juego, vamos. No creo yo que, que vayan a echarlo para atrás. O sea, la gente está mirándolo con locura. Ya salió hace unas horas, no hace mucho, ha salido lo que sería su Discord y nos han anunciado pues el regreso de este juego. No sé cómo no se le había ocurrido a la gente anteriormente, la verdad. O sea, teniendo posibilidad de un juego que sería en este caso pues de Dragon Ball Online, pero para Android y iOS, que es lo que está ahora mismo. ¡Hey! Esto es móvil, efectivamente, cacacac. Esto es móvil, ¿vale? O sea, no va a ser para PC, es para Android e iOS. Ya os digo que hace unos cuantos años salió eh, pues, este juego para Android e iOS, pero fue cancelado. Fue cancelado básicamente porque no les interesaría económicamente. No entiendo por qué. No entiendo por qué, porque la verdad es que mola un puñado. Pero fijaos lo que es la editor de personajes, es que me encanta. Es que es una verdadera pasada. Fijaos, es que los Saiyans en concreto me encanta. Fijaos el peinado. Hay uno que se parece bastante al de Goku, si os fijáis. Recordemos, es para Android e iOS. Fijaos el peinado, porque este le conocemos, de Xenoverse y tal. Fijaos este pelo, este pelo. O sea, es que esto es la bomba. Fijaos el peinado que se han currado. Vamos a ampliarlo un poquito y así lo veis. Las caras. Guapísimo. Mirad, son muchas caras son de las que usaban en Xenoverse. Es que hubo un cambio drástico entre Dragon Ball Online y Xenoverse, ¿vale? Y es que en Dragon Ball Online lo sacaron en su momento y fue un juegazo, pero decidieron que no era económicamente viable o que Bandai dijo, pues no, lo voy a sacar para consolas y voy a hacer una reedición. Hicieron Xenoverse 2, que fue una copia clarísima de Dragon Ball Online. Y luego para Android sacaron este, pero que al final no llegó a buen puerto, por lo que sea. Pero bueno, luego ahora cuando edite el vídeo, si no es hoy, es mañana, os dejaré en el cajón de descripción su Discord, el de ellos. Fijaos este pelo. Este de aquí, mirad. Mira este.
Atentos, este es como el de Goku. O sea, está guapísimo. Fijaos, esta apariencia es la bomba. A mí me encanta. Sí es cierto, fíjate, le han puesto hasta perillas. Y sí es cierto que no me gusta mucho lo que es la estética que tienen en Xenoverse de ser un poco más corpulentos. Pero bueno, no está mal. Y aquí los Majin se os han curado. Fijaos, ese tiene bigotes como de pez. Las caras están muy, muy guapas. Fijaos los ojos. O sea, han hecho caras, pero fijaos, mola un puñado. Las orejas como de conejo. Y la chica Majin, por supuesto, que la chica Majin yo creo que es el mejor diseño de todo el juego. Han dejado de poner las bajitas como era en Dragon Ball Online. ¿Qué dices, Killing Ragnar? ¿Qué pasa, tío? Hola, bro, ¿cómo se puede jugar actualmente este juego? Pues a ver, atentos. En el canal ya estamos hablando con el dueño para que nos dejen testearlo. Y cuando salga oficial, lo que van a hacer es compartir la APK. Así que dejaré en el cajón de descripción el Discord. Después, cuando edite el vídeo, pues esto es un directo, obviamente no me ha dado tiempo. Y podéis entrar y estar atentos a las noticias. De todas maneras, más claro que de todas las cosas es que estéis atentos al canal. Si no estáis suscritos, os suscribís. Y así cuando saquemos, y dadle a la campanita para que os avise, y cuando saquen la APK oficial, aquí os la compartiremos, obviamente. Haremos un vídeo con la descarga oficial. Aquí en Jules YouTube. Y, y bueno, iremos poniendo las noticias de lo que vayan sacando. Claro, bastante guay. Fijaos que la apariencia de Trunks. No sé si os habéis quedado con ganas de ver algo más. Os puedo poner algo más. A ver, el sistema de combate. Que no se nos suba esto. No, este no. Este es el sistema de combate que está muy, muy guapo. Se me sigue oyendo, ¿verdad? Fijaos que el sistema de combate está muy, muy bien. Si esto acaba llegando, va a cancelar el proyecto Unreal de DBO que estaban haciendo. No, a ver, cacac. Es distinto. O sea, tenemos varios frentes. Hoy hablamos de Time and Space. Tenemos Dragon Ball Online, el clásico, con los servidores que están trabajando en novedades, que están muy guapo y que os lo recomiendo, que es una de las cosas que aquí hacemos en el canal. También vuelan también, pues entiendo que sí, que podrán volar también. Luego tenemos lo que sería Dragon Ball, o sea, Super Dragon Ball Online, que es un juego nuevo, estilo Dragon Ball Online, pero con gráficos de Unreal. Y luego tenemos DBO Remastered, que es otra remasterización estilo Unreal, que están haciendo los de Universe Revelations, que se unieron con Global y que ahora mismo están haciendo esto. Saluda a las gatitas del Mar del Sur, son fans de DBO. Pues, ¿qué saludo? Pues saludo a las gatitas del Mail del Sur. Pues saludos a la gatita del Mail del Sur, hombre. Si son fan del DBO, pues Gandhi, invítalas al canal, hombre. Aquí tenemos muchas cositas de Dragon Ball Line. Pues, como decías, no se va a quitar. Esto no se va a quitar. Los otros proyectos siguen su funcionamiento. Pero esto es algo que salió oficial. Es un juego oficial que salió para Android e iOS y que fue cancelado. Y en este caso un fan ha dicho, me cago en la leche. ¿Cómo puedo hacer para resucitarlo? Y no sé cómo lo habrá hecho. Pues yo también lo estuve mirando, ¿eh? Oportunidades las justas. Y dije, a ver si lo podemos sacar aquí en el canal. Pero ya lo he sacado. Así que bueno, en cuanto esté oficial, aquí lo vamos a mostrar. Fijaos que me encantan los ataques. Y luego si vemos esto, mira, otra cosita. Este no es, este no es, este. Aquí tenemos el sistema básico de Quest, ¿vale? El sistema básico de Quest. No sé si se me oye bien, si no se oye bien. Aquí está. Sí, se me oye bien, entiendo que sí. Que es muy sencillito el sistema de Quest, ¿vale? O sea, tenemos un sistema de inventario que está muy guapo. Aquí es una guía bastante básica. Y fijaos, a ver si podemos ampliar un poquito de imagen y vemos la ficha del personaje porque seguramente nos indique que va a tener dojis. Fijaos, efectivamente. Sí está chulo el gameplay. Fijaos en esto de aquí arriba. Outfits. Vamos a tener dojis, como en Dragon Ball Online. Para que no lo sepa, los dojis son apariencias, trajes externos, aparte de la armadura. Es decir, las armaduras van cambiando de guanteletes, botas, chaqueta y pantalón. Y pues ir alternando según vayas encontrando de más nivel o mejor características. Pero aquí luego están los dojis, que son pues el traje de Goku, el de Yansa, el de Piccolo, etcétera. Pues aquí lo vamos a tener también. Sí recuerda bastante a Xenoverse, sí, pero es online, como el Dragon Ball Online. Más MMORPG y no tanto de tiki-tiki de lucha. ¿Qué más tenemos aquí? Pues fijaos, os dice físico. Ataque físico. O sea, tendremos dentro de los humanos físico y elemental. Si es como el Dragon Ball Online, pues seguramente lo tengamos así. Y luego tenemos aquí unas cositas que son como elementos. Lo que pasa es que no sé qué es. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Fijaos. Bueno, sistema de inventario y las misiones.
Y fijaos, el panel de skills. Qué maravilla, o sea, me encanta. Es que es Dragon Ball Online enteramente. Aquí tenemos el ataque básico y luego tenemos otra barra de skills, en la que podemos usar también elementos de vida. En cuanto a la vida del personaje, pues aquí tenemos la ficha. Es que hasta la disposición de las características del juego son muy parecidas al Dragon Ball Online. Aquí tenemos lo que es el personaje, nivel de vida, el poder, que eso mola un puño. Y tenemos aquí un VIP, que entiendo que será algo de pago. Así se sustentará el juego, según el desarrollador. Y luego las quests a la derecha. Así muy bien. Mira, aparte tenemos Battle y tenemos luego chat. Mira, aquí tenemos varias cositas interesantes. Personaje, esto de Laura será para subir de nivel. Y luego tenemos trofeos, que sea recompensas semanales, lo cual va a estar muy guapo. Entiendo que van a tener recompensas semanales. Entiendo que sí. Así que bueno, aquí lo estáis viendo. Pero bueno, muchas ganas de probarlo, la verdad. Y bueno, un poquito más. Espero que os haya molado. Ya sé que es tarde, pero bueno, teníamos que hacerlo. Era, era necesario hacerlo porque ha salido, ya os digo, hace ni 24 horas que ha salido el Discord, hace unas 24 horas aproximadamente. Pero bueno, la verdad es que muy, muy guapo. Además os dice el sistema de recompensas y os dice lo que os va dando. Lo que no sé es lo que le dan aquí. Le dan un skill. Parece que le dan un skill. Pero fijaos, espera, vamos a rebobinar un poquito. A ver si lo paramos. Fijaos la ciudad, fijaos el entorno. Aquí. Vale, esto parece una ciudad. Fijaos que tiene las torres estilo Dragon Ball. O sea, bastante guay. Y luego en el centro pues tenemos a la chica del tiempo y el espacio. Y el espacio, sí. La que lleva a Trunks, vamos, la que la ayuda a Trunks. Muy bien. Muy, muy guapo. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, es que es el tráiler básico. Fijaos, además que tendremos misiones de tiempo. Y fijaos qué calidad tiene la misión de tiempo. Están guapísimas. Así que bueno, poquito más. Espero que os haya molado el vídeo. Espero que os esté molando la noticia. Fijaos que nos enfrentaremos a los androides, digo, a los células chibi estos, de los mondongos. Y bueno, poquito más. Que si estás viendo el canal y te mola, no olvides suscribirte, darle like a la campanita. Y nos veremos. Recordad que el lunes tenemos noticias, ¿eh? Así que atentitos, os quiero ver atentos. Noticias de Dragon Ball y de Dragon Ball Online. Del mundo de Dragon Ball y de Dragon Ball Online. Y poquito más. Muchas gracias por ver. Qué crack, tienes toda la info del día. Gracias, caca. Lo intentamos, lo intentamos. Aunque aquí en España os digo que son las 4 de la mañana, pero no he tenido tiempo antes y lo hacemos ahora. Así que nada, muchas gracias de verdad por vuestro apoyo. Gracias Gandhi, gracias Kakakak, gracias Ragnar Z por supuesto, que eres un crack. A todos los que estáis por aquí, a José Salazar, muchas gracias por haberos pasado y nos vemos en el canal. Un saludete. Bueno, me preguntan, ¿cuál es el nivel máximo? Saludos desde Penar Piedras Gordas. Estoy constipado. Pues a ver, el level máximo no se sabe. En Dragon Ball Online lo están subiendo poco a poco el level cap. Tenemos desde 70 hasta 80, 100 y veremos, a ver, porque un límite nuestro es una sorpresa que os la enseño el lunes. Pero aquí no se sabe de momento. No sabemos qué nivel máximo tendrá. Jolín, ¿cómo estamos? Como veréis, no me puedo sonar aquí con la máscara. Pues eso, de Valencia. Oh, ¿eres de Valencia? Pues saludos a todos los valencianos. Me cago en la leche, qué tierra más bonita. Pues lo dicho, que no sé si tenéis alguna duda. Si no tenéis alguna duda, pues vamos a ir cerrando. Como veáis, tenéis 5 minutitos de dudas. Pero vamos, es muy, muy igual a Dragon Ball Online. Si no sabéis cómo es Dragon Ball Online, en el canal tenéis... Joder, macho. En el canal tenéis vídeos de Dragon Ball Online. Ya de principiantes y tal, en el Discord mío, lo tendréis todo. Y haremos una sección aparte de Time and Space. Que la haré en cuanto tenga tiempo. Si no es hoy, será mañana. Pero vamos, Level Cap de momento no nos han dicho nada. Vamos a echar un vistazo de todas maneras. No sé yo, pero no han dicho nada de... Bueno, voy a enseñar una cosita más. Venga, me cago en la leche. A ver. Si podemos enseñaros algo. Que os va a molar, seguro. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vídeos no nos han puesto ninguno más nuevo, pero screenshots sí. Así que atentitos, porque esto os va a molar.
Ampliamos un poquito, ampliamos un poquito. Y os lo enseño. Fuera. ¿No sabes? ¿Se ve o no se ve? ¿No se ve? No se ve, no se ve. A ver, ¿qué lo podemos hacer? Mientras os voy poniendo este. No, este no se ve. Ahora vamos a meterle una. Captura, captura, ti, 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 ti. Aquí, ahora sí, atentos. Atentos porque aquí lo tenéis. Estas son algunas de las imágenes del juego, ¿vale? Y vamos a irlas viendo. Vamos a remontarnos al principio. Fijaos cómo mola. O sea, ya están diciendo los mapas que va a tener. Y espero que sea mundo abierto. Aquí tenemos el Palacio de Uranai Baba o algo parecido. Parece estilo. Fijaos el mar como mola, que curra está. Y los desiertos, porque tendremos también Fran Desert Sur. Entonces, ¿cuándo se cree que podrá haber una supuesta similar alfa o beta? Es muy pronto para hablar de ello, pero en general algo hype. Pues, no sabemos. O sea, ha salido a cenar. Pero bueno, están estudiándolo, porque sí es verdad que les he escrito y les he dicho que qué ocurría con esto, que si íbamos a poder testearlo ya, que queríamos testearlo en el canal, esas cositas, y de momento nos han dicho que hay que esperar. Vale, nos han dicho que hay que esperar, pero que están estudiándolo para ver si llega a buen puerto. Así que meteros, darle candela, moverlo por las redes, este vídeo, compartirlo, porque mucha gente va a querer jugarlo, y en Android y en iOS es más sencillo en otros sitios. Luego tenemos aquí, como estáis viendo, el templo de Corín, por lo que si es como el Dragon Ball Online normal, que no lo sé, nos tendremos que hacer adultos y subir a Corín para hacernos adultos. Si no, seguramente nos haga el Saiyan o alguna cosita, pero tenemos la Torre de Karin. Eso quiere decir que si hay Torre de Karin también habrá un futuro Palacio de Kamisama. Después tenemos aquí Aru Village, que no sé, porque no es Kokara, pero será una ciudad más pequeñita, que también mola un puñado. Luego tenemos el castillo de Pilaf, lo cual nos está indicando claramente que va a haber dungeons, ¿vale? Va a haber dungeons como la dungeons de Pilaf de Dragon Ball Online. Y tendremos la de Pilaf, entiendo también será como modo historia a lo mejor. El desierto de Fran Desert, o sea de Fran, ¿vale? Que es la tierra de los Majin. No sé si según la raza que escojas empezarás como en el Dragon Ball Line o en Fran, o en Porunga Rocks o en Kokara. Perdonadme. Pero algo así. Y luego tenemos West City. West City, obviamente. Esto es West City. Así que podremos ir a la ciudad. Ojalá metan Dungeons o CC Dungeons. Y luego tenemos algo muy interesante y es que sale Namek. Si os fijáis aquí, sale Namek. Eso quiere decir que tendremos dos opciones. O tendremos la opción, o a lo mejor es por un Rocks, ¿sabes? Que también puede ser en la tierra donde están los Namekianos, que en Dragon Ball Line empiezas ahí. Pero si es Namek, por lo que entiendo va a ser Namek, por la nave de Freezer que está ahí arriba, pues tendremos TMQs. ¿Qué son TMQs? En el Dragon Ball Line las tenemos, que eran misiones de tiempo. Y se pueden hacer en grupo, entonces para enfrentarte a Freezer y tal, para que los magos no alteren las líneas temporales habituales. Así que bueno, que sepáis que tenemos estas cositas. Y poquito más, ahora sí que la vamos a ir dejando. Ya os digo que ahora en un ratito, si puede, si no mañana, edito la descripción para dejaros el Discord nuestro y el Discord de Time and Space para que le deis candela y así salga a buen puerto. Ah, mira, Aro Village es donde Ulon conoce a Goku, sí señor. Sí señor, pues ya sabemos que tenemos otra misión ahí. Lo que no sabemos es si era parte de la historia, una Time Quest o algo así. Estás puesto, sí señor. Sí señor. Pues lo dicho, que poquito más. Estamos atentos al canal porque iremos comentando estas cositas, ¿vale? Y iremos comentando los vídeos. Y si tenéis muchas dudas, pues hacemos otro de dudas y respuestas. Ya va tocando dudas y respuestas del canal. Así que a ver si la semana que viene puedo hacerlo. Os hago un vídeo de dudas y respuestas de Dragon Ball Online y también de Time and Space. Que lo vamos a incluir ya en las noticias porque qué puñetas, cómo no. Así que poquito más. Muchas gracias también a C4 Washu. Y a Kakakak y a toda la gente que estáis viendo. Nos vamos viendo en el canal. Un saludete. Chao, chao.